¿Qué tal, chicos? Le habla el profesor Jan Sarko Bamaní del curso de Física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad estamos en la semana número 12. En esta semana tocaremos el tema de electrodinámica. Esto abarca el tema de corriente eléctrica y resistencia eléctrica, ¿no? Ahora, acompáñenme para comenzar con la primera parte, ¿listo? Donde veremos el concepto, ¿no? El concepto básico de la electrodinámica, ¿cuál sería? La electrodinámica. En esta parte de la electrodinámica, lo que veremos sería el estudio de las cargas eléctricas en movimiento, ¿no? Ya has visto la semana pasada, la semana 11 y semana 10, el estudio de las cargas eléctricas en reposo, ¿no? Cómo interactúan entre ellas mediante un campo. Ahora veremos cómo se comportan ellas o qué cosa es lo que generan cuando estas cargas empiezan a moverse. ¿Listo? Entonces, lo primero que debes recordar, debes saber, la electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento. Ahora, recuerda que los portadores de carga que nosotros podemos considerar pueden ser portadores de carga positiva o portadores de carga negativa, ¿cierto? Ya está. Ahora, para que exista movimiento de esas cargas, no te olvides que estas cargas deben moverse en un campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner un campo eléctrico hacia la derecha, entonces debemos recordar, ¿no? Profesor, si existe un campo eléctrico hacia la derecha, entonces esas partículas se mueven gracias a una fuerza eléctrica, ¿no? Profesor, esa fuerza eléctrica, ¿hacia dónde sería? A ver, recordemos. Si el campo eléctrico es a la derecha, recuerda que las positivas siempre llevan en el mismo sentido que el campo. Entonces estas cargas positivas se iban a la derecha. Profesor, en cambio las negativas se iban ¿hacia dónde? Se iban hacia la izquierda. Entonces, no te olvides, si los portadores de carga son positivas, esos se mueven a favor del campo. Si los portadores de carga son negativas, esos se mueven en contra del campo. Ahora, sean positivas o sean negativas, lo que se está generando es un flujo de cargas, ¿no? Se está generando un flujo de cargas. Cargas positivas o cargas negativas generan un flujo de cargas. Ahora, debido a ese flujo de cargas, lo que se está generando es una corriente eléctrica. Y eso es la corriente eléctrica, pues, el flujo de cargas. Entonces, esa corriente eléctrica, que es el flujo de cargas, se puede graficar. Mira, podemos graficarla en este sentido. Si el flujo de cargas es positiva a la derecha, entonces la corriente eléctrica que se está generando también podemos decir que es dirigido a la derecha. Profesor, pero si fueran los portadores de carga negativa, ¿hacia dónde sería esa corriente eléctrica? Mira, si los portadores de carga son negativas, mira, por más que sean negativos, igual, esa corriente generada es a la derecha. Entonces, no te olvides, si los portadores de carga son positivos, la corriente es en el mismo sentido que el campo. Profesor, y si los portadores de carga son negativos, ocurre lo mismo, va a ocurrir lo mismo. ¿Listo, chicos? No te vayas a olvidar de eso. Ahora, como habíamos dicho, es un flujo de cargas, ¿no? La corriente eléctrica es un flujo de cargas. Por lo tanto, podemos calcular la intensidad, ¿no? Podemos calcular la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente. Profesor, ¿cómo voy a calcular la intensidad de corriente? Mira, esa intensidad de corriente va a ser igual. La intensidad de corriente es igual al cociente de la carga total o carga que está fluyendo en un determinado tiempo. ¿Listo? Entonces, la intensidad de corriente es carga sobre tiempo. Ahora, hacemos una aclaración, ¿no? Te ponemos por aquí una pequeña notita, ¿no? Recuerda, nuestro amigo Luchito nos va a hacer recordar algo muy importante. ¿Listo? Luchito nos hace recordar lo siguiente, ¿no? Esa carga, profesor, ya lo hemos visto antes. Sí, la carga que un cuerpo posee o la carga que está fluyendo es igual al número de electrones o de cargas multiplicado por la carga fundamental. ¿Listo? No te olvides de eso, es muy importante. Porque si en un problema tú quieres calcular toda la carga que está fluyendo, la puedes calcular como el número de electrones por la carga fundamental. Profesor, no me acuerdo muy bien cuánto vale la carga fundamental. La carga fundamental, no te olvides, que es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Ahora sí, profe. Ahora sí, podemos notar
que esa corriente eléctrica depende de la carga que fluye en un determinado tiempo. Y esa es la corriente eléctrica, chicos. La corriente eléctrica es el flujo de cargas en un determinado tiempo. Ahora, nosotros en los problemas que vamos a tocar, básicamente tocaremos corriente eléctrica con un valor constante. ¿Listo? Vamos a tocar corriente eléctrica, pero el valor debe ser constante, ¿no? Hay cargas o corrientes eléctricas variables o constantes, ¿no? La alterna y la continua. Obviamente, ¿cuál vamos a usar nosotros? La continua. Vamos a usar la corriente eléctrica continua. Corriente eléctrica continua. ¿Listo? Continua. Ya está. Ahora, ¿qué se cumple para una corriente eléctrica continua? Mira, se va a cumplir lo siguiente. Cuando tú tratas de graficar el valor de la carga por unidad de tiempo, te vas a dar cuenta de lo siguiente. La gráfica que se va a generar es una línea recta. ¿Listo? Cuando la corriente es continua. Ahora notarás que se va a generar un ángulo, profesor, un ángulo, ¿cierto? Un ángulo teta. Puede ser un ángulo conocido, 53, 37, 60, o capaz no te dan el valor del ángulo, pero te dan los valores de los catetos, ¿cierto? Te dan los valores de los catetos. Por ejemplo, te pueden dar el valor del cateto adyacente y del cateto opuesto, ¿cierto? Te pueden dar este valor o te pueden dar este valor. ¿Listo? Yo no lo sé. Pero no importa. Si te das cuenta, con esos valores puedes formar un pequeño triángulo. ¿Qué va a generar ese pequeño triángulo? El triángulo va a generar la tangente. Entonces yo puedo decir que la tangente, ¿listo? Yo puedo decir que la tangente de ese ángulo, ¿qué cosa representa para nosotros? La tangente representa la intensidad de la corriente eléctrica. La tangente representa la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Listo, chicos? Entonces, cuando tengamos problemas de gráficas de carga en función del tiempo, la tangente, no te olvides, que me indica la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Listo? Y algo muy importante también que debemos mencionar, ¿no? La intensidad de la corriente, ¿qué unidades tiene? ¿Listo? ¿Qué unidades tiene la intensidad? A ver, unidades. La unidad de la intensidad de corriente eléctrica va a ser el amper. ¿Listo? Ahora, el amper, ¿cómo se está generando? Al dividir el coulomb sobre segundos. ¿Listo? ¿Por qué coulomb? Coulomb por la carga. ¿Por qué segundos? Segundos por el tiempo. ¿Listo? Entonces, no te olvides que las unidades vienen a ser el amper. Y ese amper, ¿cómo se ha generado? Como coulomb sobre segundo. ¿Listo, chicos?